playas, a turistas que quieran correr sobre la arena libremente y a los aventureros que quieran sumergirse bajo el mar cristalino, en donde existe otro mundo que no se ve a simple vista. Los canopy y las montañas extrañan a valientes que les gusta lo extremo, el río Cangrejal a personas que no le tengan miedo a los retos, las plazas a danzas que fortalecen nuestra cultura, y el sol del sur extraña despedirse de ti cada atardecer. En fin, hoy toca estar aislados para cuidar de los nuestros, pero pronto, muy pronto, regresaremos y recuperaremos en medio de este cielo gris los colores vivos, como el de nuestra ave nacional, para seguir explorando y tomar nuevos desafíos. Por los momentos, quédate en casa y cuídate mucho para cuando toque regresar a la aventura, no nos falte nadie y juntos regresemos a conocer esta tierra 5 estrellas. Así te amo yo, así te añoro yo. Honduras. Hace miles de años, las corrientes de un río subterráneo se abrían paso entre las rocas. La oscuridad era testigo cómo cientos de gotas y minerales filtrados se convertían en formas incomprensibles y majestuosas. Por accidente fueron descubiertas en 1969. Y cuenta la historia que fueron escondite del pirata aéreo William Henneman, quien tras robar un banco en Estados Unidos, secuestró una avioneta y trajo consigo $250,000. A causa de una recompensa fue delatado y entregado, pero el dinero jamás fue encontrado. Este verano ven y adéntrate en las más de 20 cavernas de nuestra zona. Quizás tú puedas encontrar ese $250,000. Taula B es mítico. Taula B esconde muchos secretos. Ven y vive la experiencia. Grupo Nova, fomentando el desarrollo turístico de nuestro municipio. Baila, 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 tili, bocudure. Baila, 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 tili, bocudure. Baila, 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 tili, bocudure. Baila, la, baila, la. Ay, baila, 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 la. Ay, no haya, vaya, vaya, tili, bocudure. La trompeta sonó. ¿Ya sonó la trompeta? ¿La escuchamos? ¿Qué dice? Salir del medio de ellos, ¿verdad? Salir del medio de ellos, dice el Señor.
¿verdad? Si no dejen de sintonizarnos. El propósito es llevarle la palabra a cada uno de ustedes para que puedan recibir la palabra de verdad. Dios, a través de los tiempos, Él dio promesas para cada uno de sus hijos en cada edad, y hoy tiene promesas para nosotros en este tiempo final. Así que Dios les bendiga a todos. Voy a orar en esta tarde para poder leer la Escritura, para que Dios pueda ayudarnos y abrir el entendimiento de nosotros para poder entender la palabra. Voy a unas palabras de oración para introducción. Que Dios bendiga también este canal, que sea bendecido y sea un conducto para que la palabra pueda llegar a muchos. Dios y Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por ese gran privilegio que nos da para poder predicar tu palabra, Señor, porque es el mandato que tú diste para cada uno de tus hijos, que predicaran tu palabra. Así que te agradecemos. Bendice los oídos del oyente, Señor, y que puedan oír como dice tu palabra, Señor, con agrado, y no como muchos, dice la Biblia, que con sus oídos oyen pesadamente. Pues el propósito solo es de traer su palabra para que sea bendición a las vidas, algunos que estén escuchando ahí en sus hogares, donde quiera que estén. Esta palabra puede ser de bendición, pues es lo único que el hombre necesita en sus hogares. Oh Dios, solo tu palabra, solo a ti, Padre, porque sin ti nada somos. Tú llenas todo, Padre. Gracias, en tu nombre santo pido todas estas cosas, para honra y gloria tuya lo pedimos en el nombre precioso de mi amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Después de estas palabras quiero leer un poquito una escritura en Génesis 20:7 para honra y gloria del Señor. Dice la escritura así, Génesis 20:7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe, de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Dios bendiga su palabra, esa palabra preciosa. La palabra produce vida, porque el Señor Jesucristo dijo: estas palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Entonces quiero, casi pues usted sabe que aquí cuesta terminar un tema, pero quiero seguirles para mostrarles que Dios ha restaurado todas las cosas a través de su palabra, y también ha traído una restauración de su palabra para el tiempo del fin. Dios, ¿verdad?, en su infinita gracia, vemos que su palabra ha sido dislocada, ha sido quebrantada en muchas maneras, pero Dios prometió restaurar su palabra para el tiempo del fin, y eso es lo que Dios ha estado haciendo a través de las edades y a través de esta última edad que nosotros estamos viviendo, que la humanidad no se da cuenta, pero vemos que Dios ha establecido sus leyes para que le sirvan tanto en lo natural como en lo espiritual, para que obren de acuerdo a su palabra. Y a pesar de las condiciones, no importan las condiciones que puedan ser, hermanos, la palabra de Dios hará que todo obre para bien. Pero, vea, piense usted en esto, que la palabra de Dios, la Biblia dice que todas las cosas, ¿verdad?, ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Entonces,
Dios puso en movimiento todas sus leyes para que funcionaran conforme a su propia palabra, y ve su palabra y sus leyes tienen que funcionar conforme a su palabra, ¿verdad? La palabra ordenó el sol, la palabra ordenó todas las cosas, ordenó la luna, ordenó las estrellas, por la palabra fueron hechas todas estas cosas, y la tierra fue ordenada juntamente con la naturaleza, y todas ellas se alinean y todas ellas funcionan en armonía con la palabra de Dios. Y la ley de vida que está en nosotros, la ley de vida que está en cada uno de nosotros, porque Dios puso una ley de vida en el ser humano, también, ¿verdad? Está, hermanos, obra conforme a la palabra de Dios, y esa nos traerá una restauración, y tiene que hacerlo porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo es imposible que Él no pueda hacerlo. Por esa razón es que la ley de vida que estaba en Cristo, cuando la palabra hablaba, dijo: no permitiré, ¿verdad? A través de la boca del salmista David, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejará su alma en el infierno. No había tiempo suficiente, no habían suficientes diablos en el infierno, no, fuera lo que fuera, no podían retener a Jesucristo de la tumba, porque Dios ya lo había dicho. Él ya lo había hablado, y usted sabe, antes de que su cuerpo comenzara a podrirse, porque la ley de Dios trae la palabra cumplimiento, ¿verdad? Antes de que su cuerpo comenzara a corromperse, entonces Dios lo levantó. Él levantó ese cuerpo, y la ley de Dios por el Espíritu Santo trae a cumplimiento cualquier promesa que está escrita en esta Biblia. Ojalá puedan captar esto, sin importar las condiciones. No importa. El profeta Job, ¿verdad? Él dijo: aunque los gusanos me coman, aunque este cuerpo, aunque mi carne se deshaga, ¿verdad? Un día yo voy a ver a Dios. Él estaba hablando que esta carne, él sabía de lo que estaba hablando, aunque esta carne se pudiera deshacer, que los gusanos se lo coman, pero él dijo: yo un día voy a ver a Dios, y lo voy a ver por mí mismo y con mis propios ojos. A pesar de lo poco que seamos, lo impuro que seamos, lo falto de santidad que seamos, lo enfermo que estemos o lo afligido que estemos, la ley del Espíritu de Dios por su palabra hace que eso obedezca, obliga a que el asunto sea hecho, obliga todo la ley de su palabra. Si tan solo pudiéramos meditar un momento, ¿verdad? Y hacer que se cumpla, y a pesar de las condiciones, no importa cuál sea la condición, la ley de la palabra de Dios obliga a la condición a que cuadre con su palabra, ya lo dijimos. Así es, ¿verdad? Cuando Job yacía en la tierra, tal vez cuando él vio a Jesús, que venía 4000 años antes que Jesús llegara aquí, usted sabe, puede imaginarse cómo se vería un cuerpo humano en 4000 años. Probablemente no quedaría suficiente ceniza ni para una cucharada de tierra allá del cuerpo de Job, y no podría haber nada, pero Job dijo: aún en mi carne yo he de ver a Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Y lo dijo él: y yo lo voy a ver por mí mismo. Ahora, la Biblia dice en Mateo 27 que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que muchos de los santos que habían dormido en el polvo de la tierra se levantaron. Ellos habían estado allí por años, y la Escritura dice que cuando Jesús se levantó, murió y estaba en la tumba y él se levantó, muchos de los cuerpos de los santos se levantaron, ¿verdad? Porque él fue el profeta hablando conforme a la palabra de Dios, y la palabra había sido hablada, y la ley de Dios por el Espíritu los levantó. La Biblia dice que ellos vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. No solo se levantó Jesús, sino que los santos del Antiguo Testamento se levantaron con él. ¿Por qué? Porque en los Salmos estaba escrito. En los Salmos, el profeta o David, por la inspiración, él habló estas palabras: alzad, oh puertas eternas, alzaos vosotras,
y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Es Jesús. Ese es el Rey de Gloria. Cuando Él conquistó la muerte, Él conquistó el infierno, Él conquistó la tumba, Él conquistó la enfermedad y resucitó el tercer día. Y Él subió a lo alto, y la Biblia dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad allá en el Antiguo Testamento, que habían esperado la promesa que hoy tenemos nosotros. Oh hermanos, ni siquiera tenían el Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, sino que creyeron y dieron buen testimonio, y por ello, por ese buen testimonio, taparon bocas a leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, y las mujeres, dicen, recibieron sus muertos mediante resurrección, sin que tuvieran la promesa. Oh, ellos esperaron bajo un sacrificio de ovejas y de machos cabríos, pero no, eso no podía divorciar el pecado, solamente podía cubrir el pecado, ¿verdad? Pero ellos creyeron que venía uno y por su fe, estando más allá de las sombras, gloria a Dios, ellos reclamaron, con firmeza vagaron en el desierto, y ellos, hermanos, cubiertos de piel de oveja y de cabra, dice Hebreos 11, fueron afligidos y destituidos y atormentados. Pero ellos, hermanos, ¿verdad? Aunque tuvieron buen testimonio, nunca alcanzaron lo prometido, proveyendo Dios para nosotros una mejor resurrección. Estamos agradecidos por su palabra y por ese amor de Dios con la humanidad. Ellos esperaron en esto, esas personas que esperaban esa resurrección en un futuro, y por eso murieron en fe, teniendo un testimonio. Y en esa mañana de Pascua, Pascua quiere decir resurrección, Pascua es resurrección, y en esa mañana de Pascua, esa ley de Dios que había hablado la palabra por Job, esa ley de Dios que había hablado esa palabra por el salmista David, y los profetas los levantó a ellos de los muertos, ¿ve? Sin que importaran las condiciones, cómo estaba ese cuerpo. No podía haber nada, solo tierra, pero Dios levantó a esos santos del Antiguo Testamento. Algunas, ¿verdad? Personas, hermanos, a veces no quieren enfrentar nada, no quieren enfrentar lo que vemos aquí, o digamos enfrentar un juicio, o enfrentarse a la palabra. Muchos hermanos se sienten culpables y para ellos piensan que es difícil morir, pero morir, hay 1000 maneras que usted puede morir, pero como digo, solo hay una vida, solo hay una manera de tener vida, y vida eterna es por Jesucristo. Pero de todas maneras, de la manera que nosotros podamos morir, eso no importa. Lo que importa es que un día, hermanos, nosotros vamos a estar frente al tribunal de Dios, sea cual sea la condición, no importa quién sea la persona. Un día Pablo dijo que todos compareceremos ante el trono de Dios, unos para ser condenados y otros para vida eterna. Depende, eso depende del hombre, eso depende de la decisión que usted haga, porque cada ser humano tiene que hacer decisiones. Y recuerden, usted decide si va a estar solo hay 2 lugares, el infierno y la gloria. Cada hombre, cada mujer decide dónde va a pasar su eternidad. Entonces eso depende de usted, ¿verdad? Usted tiene que hacer su decisión, porque usted, tarde que temprano, todos nosotros, tarde que temprano, nos vamos a encontrar con Dios. Y entonces usted tiene que venir a Él de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque Él ha hablado una palabra y estableció una ley, y la ley es su propia ley y es respaldada por su propia vida. Por eso es que Él juró por sí mismo. Gloria a Dios. Él juró por sí mismo, ¿verdad? Y no por otro, porque no hay otro más grande
que él en Génesis 15 dice que juró por sí mismo. Abraham le juró que él iba a hacer la promesa, que él iba a cumplir la promesa que él había hecho, y no habiendo otro más grande que él, dice la escritura que él juró por sí mismo. Él tenía que hacer un juramento, porque ningún pacto es confirmado sin juramento. Y la única manera que podía antes de que él hiciera era el juramento por sí mismo, y que él mismo llegara a hacer juramento. Y fue cuando Dios se hizo hombre, y fue el juramento, él mismo se hizo hombre, se hizo carne, Dios hecho carne, ¿verdad? Para poder, hermanos, libertar al hombre. Qué glorioso, por su propia muerte, por su sepultura y resurrección, él probó que sus leyes son correctas. Él dijo allá cuando estuvo, hermanos, en la tierra, a aquellos fariseos, él les dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a edificar. Ellos no pudieron entender. Escuche, destruyanlo y yo, pronombre personal, yo en 3 días lo voy a levantar, lo voy a reedificar, lo voy a levantar. Solo destruyanlo y vean ustedes lo que sucede. Ellos no entendieron, ellos pensaron, ellos dijeron: bueno, 48 años se llevó para hacer este templo, y tú dices que en 3 días. Ellos no entendieron de qué él les está hablando, pero él está hablando de su templo, su cuerpo, y que él lo reedificaría en 3 días. Gloria a Dios, pues él conoce la ley de Dios, él sabía lo que sucede, pues él conoció, hermanos, de antes de la fundación del mundo, él conocía todas estas cosas, y él sabía que tenía que funcionar conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque el profeta dijo: no dejaré que mi santo vea corrupción. Eso lo concluyó todo, eso lo terminó, porque la palabra ya había sido dicha, que no dejaría que su santo viera corrupción. Entonces la ley de Dios tiene que funcionar por esa palabra. Oh, maravilloso el Señor. ¿Ve? Pues la ley de la palabra de Dios está en su propia palabra. Ahora, sería como aquí en la tierra, si usted quiere saber, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue las sombras de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Las sombras de los bienes venideros, dijo Pablo. Entonces, si aquí en la tierra hay un juzgado y escribió cierta palabra, ¿verdad? O una condena a cierta persona de tal y tal manera, entonces es la palabra del juzgado. Y la ley del juzgado hace que la palabra del juzgado se cumpla. Y cuando Dios habla algo, entonces es la ley de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí para hacer que esa ley de Dios se cumpla. Amén. Para el creyente, para el cristiano, la ley de Dios tiene que estar ordenado para hacerlo, porque esa ley está dentro del cristiano, ¿verdad? Entonces se requiere un cristiano que cree esta palabra, que cree esta Biblia, ¿verdad? Para que pueda hacer funcionar estas palabras de esta Biblia que Dios nos ha hablado. No que nosotros tengamos poder, pero tenemos autoridad, porque Dios nos dio autoridad, ¿verdad? La autoridad de Dios está en todo hombre y mujer que ama a Dios. Por ejemplo, yo les puedo decir, hermano, ¿verdad? Usted puede ver un policía, ¿verdad? Un pequeño policía, y él se va a poner ahí en la carretera. Ese hombre no tiene capacidad para parar una rastra. Él, un motor de esos de 600 caballos de fuerza, y vienen para abajo, él no tendría un poder para hacerlo. Pero el Estado lo ha provisto de autoridad cuando anda con su uniforme, ¿verdad? Y todo eso, y él solo levanta la mano, y entonces va a ver usted esa rastra, esos frenos y esas llantas echarán humo, porque él tiene autoridad. Él no puede hacerlo, pero él le dio autoridad al Estado para que hiciera eso. Entonces, igual con los hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos dio autoridad sobre todo, y Dios nos ha dado su autoridad, ¿verdad? Puede ser que, hermanos, a nosotros nos tomen como nada, puede ser que ni los tomen en cuenta, pero, hermanos, es la autoridad de Dios, es la autoridad de Dios que lo respalda al cristiano, sin que,
usted vea las condiciones, un hombre, ahora un soldado o un del ejército o uno que está ahí en la carretera, si él se quita el uniforme, él sería como yo. Pero ¿qué es lo que él le da autoridad? Ese uniforme. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué nos da autoridad? Lo que Dios puso sobre nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo inspiró esa palabra y Él va a hacer que esa palabra obre. Gloria a Dios. Miren, maravilloso. Dios no obra a través de credo. Dios no obra a través de cosas. Dios obra a través de su palabra. Él obra a través de su palabra. Como leímos aquí, donde Abraham, ¿verdad? Leímos un momento, ¿verdad? La esposa de Abraham tenía que serle devuelta, restaurada, porque dijimos que restaurar es devolver algo. Entonces, ¿verdad? Dios le había hecho una promesa a Abraham y aquí un rey la había tomado para desposarla como esposa suya. ¿Y qué hubiera hecho él? Darle muerte a Abraham. Pero Abraham dijo, te ruego que le digas que somos hermanos. ¿Ve? Porque el rey había capturado a Abraham y Abraham tenía miedo a morir. Y entonces él dijo, te ruego que digas que eres mi hermana. Amén. Porque Sara era una mujer hermosa, una mujer de 90 años. Solo imagínense, pero era una hermosa. Ese rey tenía actos de mujeres en su reino, pero él le eligió esta abuelita, podemos decir, una de 90 años, ¿verdad? Para tomarla como su esposa. Y él la iba a tomar. Y entonces vemos que Dios tuvo que intervenir. Dios solo mostró en ellos lo que Él va a hacer con todos los hijos de Dios. ¿Verdad? Ustedes saben, Dios cambió sus cuerpos. Ellos eran ancianos, pero Dios cambió sus cuerpos y los hizo jóvenes. Sara, una mujer de 90 y Abraham de 100. Imagine, ellos para venir aquí, ellos recorrieron, digamos, unos 300 kilómetros y no habían carro, no había nada. Y Sara, hermanos, ¿verdad? Cuando este rey la vio, era una mujer hermosa, muy hermosa. Gloria a Dios, hermanos. Y entonces, Abimelech la había tomado para que fuera su esposa. Y entonces ahora estaba listo para tomarla, para que fuera su esposa. Y Dios ya le había dicho a Abraham, por Sara vas a tener un hijo. Dios le había dado esta promesa, que por Sara iba a tener un bebé. Y aquí un hombre joven la iba a tomar. Aquí estaba Abraham, como dije, de 100 años. Pero según eso, fíjese usted en lo que Dios dijo. Si yo te conozco, le dijo a Abimelech, que eres un hombre de íntegro corazón. Por eso te detuve para que no pecaras contra mí. Pero restaura a esa mujer, porque su marido es profeta. Deja que él ore por ti. Si no lo haces, te voy a borrar de la faz de la tierra. ¿Ve? La palabra de Dios tiene que permanecer. Ningún hombre podía tocar a Sara. Dios había hecho una promesa y eso tenía que cumplirse. Sara, un tipo de la iglesia verdadera del Dios vivo. Sara, la mujer libre, con un hijo libre, es un tipo de la iglesia nacida de nuevo, que tiene la promesa. No importa lo que alguien diga, la promesa está para los hijos de Dios. Ellos tienen la promesa. No importa si el enemigo ha intentado detener esto desde Pentecostés y jamás lo logrará. ¿Ve? Simplemente porque él dijo, no toques, no la toques. Es la mujer de mi profeta. Y es todo lo que Dios va a tomar. Eso es tan cierto como que yo estoy aquí en esta tarde. Es tan cierto que su palabra no puede fallar. Podemos probar. Cuando él dijo, no la toques, porque allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir a través de Sara. Si Sara se hubiera casado con este hombre,
la simiente natural nunca hubiera venido. Pero Dios le dijo que ahí vendría un hijo que se llamaría Isaac, y era la simiente natural para producir el pueblo judío. Entonces, si Dios protege tanto el curso de la simiente natural, ¿cuánto más no habrá protegido para él la simiente espiritual, la simiente real? Gloria a Dios. La simiente real, Cristo. Él dijo, Satanás, suéltala. Tú no puedes hacer nada. Ellos son mi pueblo, son libres, déjalos en paz. Suéltanos porque son la simiente real. Ahora, Dios hablando de restaurar, y es de lo que estamos hablando aquí, Joel, donde él estaba hablando. Joel dijo, ¿verdad? Yo restauraré, Joel 2:25, yo restauraré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y luego quiero llevarlos a la restauración de su palabra, promesas que él hizo también a través de Malaquías, para que la humanidad viva por la palabra. Ahora, recuerden que esos dos árboles en el huerto del Edén, llamémoslos como quiera, pero como sea, ellos eran un árbol, ¿verdad? Y ese árbol mancillado se deshonró y el otro no había sido deshonrado, y este árbol de vida de Dios del cielo, él dijo, vuestros padres comieron maná en el desierto. Y ese árbol mancillado, pero ahora se deshonró y el otro no había sido deshonrado. Cuando estuvo allí, este árbol de vida reclamaba, de Dios, y ellos dijeron, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero Jesús les dijo, pero están muertos en el desierto, muertos, y ese árbol espiritual, pero ahora se deshonró. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron obedecer su palabra. Ellos no pudieron llevar su palabra. Ellos no pudieron, hermanos muertos, quedarse con las promesas de Dios. Aun cuando Dios llevaba a Israel hacia la tierra de promesa. Cuando Dios les había dado una promesa y les dijo de una tierra que fluía leche y miel, donde ellos no tenían tal vez que trabajar mucho, ¿verdad? Y ahí cuando Él los sacó de Egipto, ellos estaban como esclavos, como hombres, hermanos, torturados, podemos decir. Y Dios, hermanos, se acordó de la promesa de que Él le había dado a Abraham, que Él iba a sacar ese pueblo donde estuviera. Él dijo que ellos iban a estar allí esclavos 400 años, pero yo los voy a sacar con mano poderosa. Y Él se acordó de la promesa cuando ese pueblo estaba clamando, y Él lo sacó con mano poderosa a través de Moisés. Pero ellos, hermanos, se ve su jornada. Ellos vieron una columna de fuego, ¿verdad? Le seguía de noche y de día la columna de nube. Ellos, hermanos, tuvieron eso. Pero, ¿qué pasó? No pudieron permanecer en la promesa. Ahora, Dios está diciendo en el Salmo 1:1. Dice que un hombre, hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Gloria a Dios. Mire, hermano, si usted se deleita en su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, corrientes de una sola agua, que dará su fruto a tiempo y su hoja no cae. Podemos ver esto, hermanos, y hablar un poquito. David lo vio y habló y dijo, bienaventurado es ese hombre, o ese varón. Dijo él que no puede morir, sus hojas no caen, no importa lo que hagan, ellos jamás matarán el árbol, porque Jesucristo es el árbol de vida. Ese es
La razón es por el lugar donde está plantado. Él está plantado junto a corrientes de agua. David dijo que sus raíces no iban a morir. Por ejemplo, podemos tomar un árbol grande, un árbol viejo. Usted ve cuando viene el aire y lo mece, ¿verdad? Entonces él, lo que está haciendo ese árbol, ¿verdad?, es que la tierra se afloja y sus raíces se entierran más. Y es como un creyente, cuando vienen las pruebas, no importa cómo vengan, eso sirve para que sus raíces se entierren más. Y cuando venga otra prueba, vengan como vengan, él va a permanecer. Porque él tiene sus raíces metidas en la tierra. Eso sirve para que sus raíces, no importa si hacen burla, no importa si se ríen, no importa lo que sea, usted ama a Dios, usted tiene sus raíces, ¿verdad? Porque usted está junto a corrientes, ¿verdad?, en manantiales de vida. Es diferente estar junto a una corriente a que le estén echando agua. Hay una diferencia. Por eso es que viene el Señor Dios, que hermano, el hombre que iba a estar así junto a corrientes de agua, de vida, agua es diferente, espíritu, estar junto a una corriente, agua, la palabra. Entonces, igual que un cristiano, también tiene que producir fruto. El Señor Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que alguien diga, o no por lo que yo pueda decir, son sus frutos que muestran lo que usted es. Ahora, si usted ve un árbol, aparte lo del agua, cuando menos se imagine, va a tener frutos todos podridos. Frutos, ¿verdad? Porque el agua es lo que hace que dé buen fruto. Y entonces, vemos, hermanos, eso es lo que sucede hoy. La gente se ha apartado de la palabra. Se han apartado de la ley de Dios. Se han apartado de las cosas espirituales para seguir lo natural. Para seguir las cosas de esta vida. Porque vemos, hermanos, que lo que está matando, como les dije, tal vez no es la enfermedad la que está matando, lo que más mata a esta humanidad es el pecado. Donde el hombre ahora es tanta comodidad, tanta cosa que ahora nos han apartado de la palabra de Dios. Por eso los cristianos no pueden dar fruto, porque, hermanos, hay muchas diversiones. Muchas diversiones, muchas cosas que nos están quitando la bendición de Dios. Entonces, la gente no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos ayude, hermano, para que podamos dar frutos de arrepentimiento. Entonces, pero un cristiano va a dar su fruto en su tiempo, ¿verdad? Él tiene que darlo porque Dios ya lo dijo. Ahora imagínense, en Efesios 5, dice el Señor de 5, 1 al Efesios 5, o 1:5, o 1 al 5, como dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Dios, por su previo conocimiento, nos predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Todo está en su divina voluntad, por su previo conocimiento. Él lo vio a usted. Él vio desde antes de la fundación del mundo, y Él podía saber el principio y el fin. Eso lo hace Dios, porque Él sabe el principio y el fin. Por tanto, usted tenía que ser un fruto predestinado desde allá, porque Joel habló aquí que no podía morir, que ningún insecto se lo podía comer,
y su raíz tenía la verdad, su raíz tenía la palabra de Dios. Y este árbol, esta iglesia, la única manera fue porque Él fue puesto en corrientes de agua. Dios nos ayude para que usted pueda entender esto. Ahora, el nuevo nacimiento que vino por Cristo, cuando usted nace de el Espíritu Santo, usted no puede morir, porque esa es la vida de Dios en usted. Es la vida que Dios puso en el cristiano y es la misma vida de Dios. Por eso no puede morir. No importa cómo sea. Si sea de así como usted ve, puede ser golpeado, puede ser de cualquier manera, pero usted tiene vida, porque la vida, como dijo el Señor, está en Él, en Cristo. Entonces vemos que Dios estaba hablando de todas estas cosas, y luego en Pentecostés esa iglesia produjo frutos. Ella produjo los frutos del Espíritu. Esa fue, hermanos, la primera iglesia donde Dios comenzó a dar frutos. Recuerden que él allá llegaron los griegos cuando le dijeron quisiéramos ver a Jesús, y él habló de esta manera: si el grano de trigo no cae a tierra, queda solo. Él estaba hablando de una muerte, y que toda semilla que cae a la tierra tiene que morir, tiene que podrirse para poder producir más semillas. Cualquier semilla, sea de frijol, sea maíz, si usted la siembra en la tierra, ella muere, pero va a llevar fruto. Y tiene que caer en una tierra correcta. Tiene que ser una tierra que produzca. Porque si usted siembra una semilla donde la tierra no es correcta, no va a nacer. O puede nacer de una manera, como dijo el Señor, ¿verdad? Que unos caen en piedras y así sucesivamente. Entonces Jesucristo fue la semilla correcta que fue producida en Pentecostés. Fue la semilla palabra. Esa semilla palabra tiene que estar hoy en nosotros, porque Él fue la simiente de vida que estaba allá y que se produjo a través de la iglesia. Por eso es que Dios nos habla ahora, como le dije, de una restauración de su palabra, para restaurarnos la palabra en el tiempo del fin. ¿Por qué trae Dios una restauración? Porque hoy, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, son tiempos difíciles, cuando el hombre se ha apartado de la palabra y han quebrantado la palabra, ¿verdad? Lo primero que Dios ha restaurado en esta última edad es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico, donde vemos, hermanos, que ¿verdad? Usted ve Hechos 2:38, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuánto el Señor nuestro Dios llamar. Pero hoy tenemos el bautismo en los títulos, en el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que usted no haya por esta Biblia, no me va a encontrar por esta Biblia que alguno se haya bautizado en los títulos, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque allá no en Hechos 2:38, porque allí se bautizaron en el nombre de Jesucristo, y Mateo 28:19 fue la comisión o el mandamiento. Pero Hechos 2:38 fue el cumplimiento. Fue el cumplimiento de la palabra. Gloria a Dios.
Así que Dios les bendiga y seguimos en otro programa. Damos gracias por todo esto. Un himno. Amén. Un himno. Sí, está bien. Gloria al Señor. Y si declamé. Ya está cortada. ¿verdad? Sí, ya la pita mandé un himno. Ah, bueno. Solo va a seguir, mira, ahorita son las 4:51, le va a dar hasta las 5:30. Ah, ya. Sí. Ah, bueno. Sí, no. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Siempre amaré a Jesús. Mi gloria será que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Oh, porque en ella llevo el Cordero de Dios, oh, de mi alma, la condenación.
algunos anuncios o algo así. Dios les bendiga. Queremos seguir con la lectura de la palabra para que podamos entender todas estas cosas, mis preciosos hermanos. El propósito de estar aquí no es para ser mejor que otros, sino para que conozcamos lo que Dios tiene para el tiempo del fin. Dios dijo que iba a traer su palabra y el que quiera oír, que oiga. Así que el propósito, para que podamos entender todas estas cosas, palabra, decirle lo que Dios ya dijo a través de su palabra. Aquí en Malaquías 4:5 él dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gloria a Dios. Entonces vemos que antes de que venga ese día grande y terrible, Él dijo que quería volver el corazón de los hijos hacia los padres, y nuestros padres son los apóstoles. Ellos fueron los que nos trajeron la palabra. Recuerde que la Biblia dice: basados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él, y solo Él, es el único que puede establecer los ministerios para el hombre. Porque recuerde que Él dice, Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, doctores y pastores para la perfección del cuerpo de Jesucristo, para perfeccionar su novia. Y Él la va a perfeccionar a través de su palabra. Y entonces vemos aquí que Él dijo que nos iba a volver a nuestros padres. Recuerden que ellos tuvieron la palabra correcta. Ellos tuvieron la palabra en su día cuando Jesús la habló delante de ellos, porque recuerden lo que dice el apóstol, está diciendo: lo que hemos oído y visto, esto testificamos. Y entonces hoy, hermanos, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Cuando Dios quiere volvernos a la fe apostólica, donde la palabra ha sido dislocada, o como le quiere llamar la palabra usted, cuando vemos que Dios nos iba a restaurar, y Él dice que aquí envió el profeta Elías él vendría para restaurar la palabra. Y Dios prometió mandar el espíritu de Elías a la tierra 5 veces. 5 veces. Primero Elías Tisbita, luego Eliseo tenía el espíritu de Elías, luego Juan el Bautista era Elías, y el Elías de nuestra edad que Dios le traería para restaurar la palabra, y luego el Elías para Israel. Y creemos que Dios nos mandó a Elías a través de un precioso hermano que Dios lo indicó a través de su palabra, para volver la palabra restaurada y dársela al pueblo. Su nombre es William Branham.
vemos que Él restauró esta palabra, Dios trajo la restauración a través de Él a la palabra, porque nos habló de todas estas cosas que están en la Biblia, pero que a través de los tiempos fueron perdidas. El bautismo en el nombre de Jesucristo fue pervertido o transvertido, como usted lo quiera llamar, en el año 325, después que murió el último apóstol. Entonces la Iglesia Católica comenzó a bautizar en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si usted lee la Biblia, en Hechos 2:38 dice que léalo allí como está escrito. Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, judíos, para los que están lejos, nosotros los gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y Dios todavía está llamando. Entonces Hechos 2:38 está en operación. Ahora, como le decía, usted no me puede hallar en la Biblia que alguien se haya bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero yo les puedo mostrar por la Biblia que dice la Biblia que allí en Hechos 2:38, en los versículos dice que después que Pedro les dio este sermón, mucha gente dice es Pedro. No, ese no era Pedro, es el Espíritu Santo en Pedro. Dice que se bautizaron como 3,000. Como 3,000 personas se bautizaron allí en Hechos 2:38. Luego Hechos 10:48 y en Hechos 10:16, Hechos 22:16, donde Pablo también se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y luego Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Y él contesta, en ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6. Porque juntamente con Cristo fuimos, ¿verdad?, sepultados para ser resucitados juntamente con Él. Y entonces Dios trajo la restauración a través del mensajero para esta edad, para que nosotros conozcamos la verdad. ¿Cuáles cosas son restauración? La posición de la mujer, que la mujer, dice la Biblia, mire, 1 Corintios 14, ¿verdad?, 34, Timoteo 2:11, donde dice que la mujer no puede predicar. Y hoy hemos visto que las mujeres han invadido los púlpitos, pero Dios no le da ese privilegio, porque Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio en la congregación. Ahora lo llaman tal vez que extremismo, muchos, pero si fuera extremismo entonces no fuera la palabra. Porque lo que está escrito, eso es lo que estamos hablando, de restaurar la palabra, cumple todo lo que ella promete. ¿Verdad? No es que se desecha a la mujer, sino que Dios le está dando la posición en el lugar, porque Pablo dijo, ¿verdad?, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, como la ley, la ley lo dice. Dijo Pablo, hermano, fue el apóstol y profeta para los gentiles. Pablo habla de esta manera: yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y usted sabe lo que es un fundamento. Un fundamento, para hacer una casa se necesita un fundamento. Si usted no hace un fundamento en una casa, se va a destruir, se va a caer. Pero Pablo está diciendo que él, como que perito arquitecto, puso el fundamento. Y él dijo, mire cada quien cómo sobreedifica. Porque lo que el hombre sobreedifica será manifiesto. Si edifica hojarasca o heno o lo que edifique, su obra no va a permanecer. Pero si edificamos con lo que edificó Pablo, con la palabra, entonces
eso va a permanecer, porque Dios dijo, sea mi palabra verdad y la de todo hombre mentira. Entonces lo que Dios dice es la verdad. No importa lo que alguien diga, que parezca bonito, cómo se vea. No importa, si no está conforme a la palabra, dijo el Señor, sea la palabra del hombre mentira. Entonces, Dios, como ya dijimos atrás, que conoce todas las cosas, desde el principio y el fin, y Él sabía que en este tiempo, en la última edad, todas estas cosas serían perdidas, ¿verdad? Estarían confundidas. Entonces Él prometió mandarnos un mensajero para restaurarnos todas estas cosas, para ponernos este pueblo, esta iglesia, para ponerla en el orden de su palabra, para llevársela. Porque Dios ha prometido un rapto para esta iglesia del último día, para los cristianos de esta última edad. Pero tienen que ser perfeccionados a través de su palabra. Luego Pablo predicó en contra de que la mujer se corte el pelo y que la mujer se ponga pantalones. La Biblia lo condena. Y hoy vemos las mujeres todas pintadas y predicando, y vemos de un montón de formas, hermanos, cuando Dios condena eso. Yo sé que esto no es muy social, yo sé que esto no es muy agradable, y que muchos tal vez no, pero esta es una verdad, que el que quiera la verdad se va a quedar con ella. Y esta verdad es una verdad que está escrita en los cielos y en esta Biblia, en esta palabra. Entonces Dios, agradezco a Dios por restaurarnos su palabra, para ponernos en el orden de su palabra, en el orden bendito de su palabra. Entonces también Él prometió mandar a través de este tiempo un mensajero, el espíritu de Elías, para traer la restauración, así como lo dice. Yo le puedo leer, le voy a leer otra escritura aquí, donde, ¿verdad? Mateo 17, 10, que dice así. Mateo 17, 10 dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Escuche, ¿por qué dicen los escribas pues que es necesario que Elías venga primero? El 11 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene, tiempo futuro. Él no habló a la verdad. A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Y restaurará todas las cosas. En el tiempo cuando vino Juan el Bautista, no vino a restaurar. Él vino a preparar el camino para el Señor. Pero Dios no había prometido el Espíritu en un hombre para restaurar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que ya dijimos. El bautismo bíblico, la posición de la mujer, la unidad de Dios, que Dios no es tres, Dios es uno. Porque Dios lo dijo allá, aún en los mandamientos, oye Israel, Jehová el Señor uno es, y si hay otro, no lo conozco. Entonces, eso es restauración, la unidad de Dios, la posición de la mujer, el bautismo bíblico y la simiente de la serpiente, todas muchas cosas que hoy, hermanos, la gente dice que es cristiana, pero vive como el mundo. Y Dios se quiere llevar una iglesia en santidad, sin mancha y sin arruga. Dios no se va a llevar cualquier cosa de esta tierra, porque la Biblia dice que Él dijo, sé santo como yo soy santo. Y la gente dice, no hay santo. Bueno, yo no sé, pero Dios lo dijo. Y hermanos, no es la santidad mía ni la tuya, sino que la santidad de Dios. Mi propia santidad no cuenta, porque yo puedo decir que soy santo, pero es la santidad de Dios en nosotros. O sea, quiero explicarle una cosa.
cuando el apóstol habló del monte santo, dijo el mensajero que no era porque el monte era santo, sino que el que estuvo en ese monte era el santo. Entonces, el que está en usted, si es el Espíritu Santo que está en usted, va a producir santidad en usted. No es usted el santo, pero el Espíritu Santo que está en usted produce santidad en nosotros. Y eso es lo que Dios nos estaba hablando a través de su palabra. Y entonces le dice ahí, ¿verdad? Ellos le estaban haciendo la pregunta, que ellos dijeron, bueno, él estaba hablando de que él era el Mesías, que él era el que tenía que venir, pero los discípulos le dijeron, pero dicen los escribas que tiene que venir primero Elías. Pero allí dio una profecía cuando les dice, a la verdad, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En el 12 les dice, mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el Elías de ese día. Pero Dios allí había dado que iba a venir un Elías para restaurar la palabra. Y eso es lo que tenemos hoy, la restauración de su palabra. Hermanos, como les digo, yo no hago esto para ser mejor que nadie, ni porque tenga algo en contra de alguien, sino para que los hijos de Dios conozcan la verdad. Porque Dios dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no hay otra verdad más grande que esta Biblia. No hay otra verdad más gloriosa que su palabra. Entonces, nosotros, Dios nos llama, Dios quiere que usted y yo nos quedemos con su palabra. Y a través de su palabra podemos llegar a comprender todas estas cosas. Porque recuerde cómo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a aquella gente de su día, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, escudriñar no es leer, porque la gente lee la Biblia como un periódico, o tal vez le dice, apréndase 20 capítulos, o tantos y tráigalo. No. Al escudriñarlo, es que esta palabra puede estar en nosotros. Como dijo un hermano, dice que él trabajaba ahí y había otro compañero de él que se sentaban a almorzar juntos y él agarraba la Biblia y la leía. Y entonces el compañero miraba que todos los días leía el mismo versículo. Y le entró curiosidad y dijo, ¿pero por qué lees el mismo versículo? Y él dijo, hasta que este versículo esté en mí, voy a pasar al otro. Eso debería ser en nosotros. Hasta que esto esté en nosotros, no en la mente, porque la mente de ahí se nos va. Recuerde, la mente es la matriz del espíritu. Usted, todo viene a su mente. Pero en la mente, hermanos, viene otra cosa y se nos olvida. Pierden estos tiempos que estamos hoy, que somos tan olvidados todos. Entonces, pero cuando esta palabra viene al corazón del hombre y de la mujer, esta palabra es una vida allí. Porque Dios no está reclamando la mente, Dios reclama el corazón del hombre y la mujer. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Pero a nosotros nos pasa la de Sansón. Digo así, ¿verdad? Porque Sansón, hermano, le dio las fuerzas a Dios, pero el corazón se lo dio a Dalila. Y a veces nosotros le damos la fuerza, pero el corazón se lo damos a otras cosas. Se lo damos a los deleites de esta vida, a querer tener cuantas cosas que tal vez hoy que se predica la prosperidad. ¿Para qué quiere ser tan próspero si es tiempo de rapto cuando nos vamos a ir de esta tierra? ¿Para qué quiere amontonar tanta riqueza? Si hermano, si Dios va a venir y va a destruir esta tierra, eso va a ser ceniza. El
el Señor dijo claramente que hiciéramos tesoros en el cielo donde el ladrón no hurta, ni el orín corrompe. Entonces, pero como la belleza de este tiempo, porque esta edad es la edad más próspera, es la edad más que esto, nos vislumbra, entonces nosotros nos vamos tras el brillo de este mundo. Pero recuerde que eso se acaba. Todo eso va a terminar, solo su palabra no termina. Damos gracias al Señor por Él ser tan bueno, que aunque no somos dignos, hermanos, pero Él se dignó en nosotros. Entonces Él está hablando de esta manera aquí, ¿verdad? Que Él nos traería estas cosas. Luego quiero leer otro versículo en Apocalipsis 10, para que usted mire lo que el Espíritu Santo habló a través de las edades. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis 10, hasta el 7 lo voy a leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Él juró que el tiempo ya no es más. Pero dice ahí, el 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando, ¿verdad?, él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Mire, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios serán consumados. Este versículo de Apocalipsis, podríamos decir que es el mismo que usted lee en Daniel 12. Si usted lee Daniel 12, va a encontrar estas cosas que fueron dichas desde allá también. Ahora, que cuando comience a tocar la trompeta es un mensaje traído a la tierra. Y un ángel no es un ángel celestial, un ángel es un ángel terrenal. Un hombre con el Espíritu Santo, el poder de Dios en él, es un ángel terrenal trayendo la palabra. Cuando Pablo dijo que las mujeres se dejaran crecer el cabello por causa de los ángeles, no dijo por causa de ángeles celestiales, sino por causa de predicadores. Porque una mujer que anda con el pelo corto y todas esas cosas y dice que es cristiana, entonces un verdadero predicador le va a condenar. Le va a decir que la Biblia dice que la mujer no se puede cortar el cabello, porque la Biblia dice que en lugar de velo le fue dado el cabello. Toda esa es la restauración de la palabra, toda esa restauración que Dios estaba hablando desde Joel, para traerla a esta edad, a este tiempo donde estamos viviendo. Pero que hoy, hermanos, tenemos un evangelio social, un evangelio, hermanos, ¿verdad? Como dijo Pablo,
económico, o sea, de economía. En otras palabras, a veces se predica el evangelio por dinero. Pero Dios nos ayude. Y como dijo el apóstol Pablo, de todas formas, uno lo predican de esa forma, pues, de todas maneras el evangelio está siendo predicado. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que el evangelio de Dios, su palabra de vida, que Dios ha manifestado para esta edad, tendrá que ser una vida en nosotros. Tendrá que ser una palabra viviente en nosotros. Porque a veces somos mucho trueno y nada de lluvia. Dios nos ayuda a nosotros. A veces, hermanos, no estamos viviendo lo que decimos. Entonces Dios nos llama a vivir lo que nosotros hablamos. El mensajero dijo, no me predique un sermón, vívanmelo. Ahora no es predicarlo, sino vivirlo. ¿Verdad? Pablo hablando, el mensajero también, él hablando, él dijo, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Pero como le digo, hoy tenemos un evangelio social, donde se le dice a la gente, si Dios no quiere el cuerpo, Dios quiere el alma. No importa si pueden dar todas pintadas, todas hechas, una desgracia para Dios. No, hermano, Dios quiere algo puro, sin santidad. Nadie puede ver al Señor. Y esta es una verdad que Dios nos ha traído. Y entonces en los días de la voz del séptimo ángel, entonces este mensaje sería proclamado. Este mensaje sería, porque escuche, el ángel le dijo a Juan, que dice que Juan cuando oyó esto, él iba a escribir. De Juan, y yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me dijo, sella. Sella las cosas que has oído. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel serán dadas a conocer, serán reveladas. En este tiempo que estamos viviendo es el tiempo del fin, mis hermanos. Ya no hay más tiempo. Pero Dios quiere que volvamos a su palabra. Dios quiere que nos paremos en su palabra, que permanezcamos en ella hasta su venida, porque el propósito de Dios es llevar sin pueblo. Así que Dios les bendiga. Y damos gracias por este privilegio que nos dan aquí. Y como les digo, hermanos y hermanas, donde me escuchan y me están escuchando, no importa, yo lo que quiero es que usted, mi nombre es Santos Eugenio Ávila, vivo ahí por Pimienta, también con Mayagua. Y cualquier cosa, pues ahí está el número que dimos de Catramex. Y usted quiere saber algo de la palabra, solo pregunte. También puede consultar al 89 51 82 57. Y con gusto hablaremos de la palabra. Gracias a Dios por este privilegio que nos da para poder hablarle esta palabra a ustedes. Como les digo, Dios nos ha traído esto para el tiempo al fin para que usted lo conozca. Voy a hacer una pequeña corta oración y voy a orar por usted y ustedes oren ahí por nosotros para que esto pueda llegar a ser de bendición para todos que están en su hogar. Dios y Padre Celestial, estas palabras, cortas, palabras entrecortadas, Señor, yo solo te pido que bendigas este canal. Yo sé que el evangelio de Jesucristo no es un evangelio social, no es algo que le gusta a la gente, pero es la verdad.
El Señor Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos, Señor, de la gente, sí, cuando trajéramos su verdad. Pero no importa, de alguna manera la humanidad tendrá que conocer la verdad así como la conocimos nosotros. Y usted quiere traerle la verdad a la humanidad porque como usted no puede llamar al hombre a juicio sin antes advertir. Así que bendiga los oídos del oyente y bendiga este Padre programa Luz del Atardecer, porque estamos más tarde que lo que el mundo piensa, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así le rogamos, vea, que visite Catrameca ahí en la calle principal, que usted venga, cualquier cosa de su celular que usted tenga malo, solo ahí está, pues para que ahí le atenderán con gusto en lo que usted necesita para su celular. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Gloria. Pinturas Americanas se consolida como la pintura líder en Honduras. Gracias, Ya no compres por tradición, compra gracias, basado en la disculpe. calidad. En Pinturas Americanas mantenemos las características de siempre. Gracias a Dios. El mejor cubrimiento y rendimiento y el mejor precio Dios me por lo metro bendiga. cuadrado al momento de pintar. Venga a cualquiera de nuestras tiendas y realice el reto de cubrimiento de Será hasta el Pinturas próximo Americanas. programa. Nuestra pintura es buena no solo en los comerciales, es buena en la vida real. Pinturas Americanas. Rinde más, dura más. Ideas que cobran vida, proyectos que se consolidan y cambian la historia. La televisión tenía que ser diferente. Hoy, con mucho orgullo, te damos la bienvenida a Nova TV en Cavizar. Imagen en HD, mucho contenido positivo y sobre todo, lo mejor de Taulabé y su gente en toda nuestra programación. La espera terminó. Ya estamos al aire. Nova TV, el canal de nuestra gente. ¡Hey! Hola.